pero aunque tengo miedo, no voy a quedarme callada. Esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido. Javier Rodríguez Borgio, exnovio de mi hermana. Un hombre con poder y dinero que por venganza ha usado la ley como su arma para atacarnos. En Estados Unidos él no puede hacernos nada, pero en México sí. Y como no puede tocar a mi hermana, me lo está haciendo a mí. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Pa' que no me cuenten. Les queremos dar las gracias por siempre sintonizar, por sus comentarios y por todo el amor y todos los views y todos los likes que nos han dado hasta ahora. Pero primero que nada, y que pasemos al tema de hoy, que está bastante divertido y entretenido e interesante. Quería saludar a las chicas, ¿cómo están? ¿Cómo está Mari? Hola, ¿Cómo está Glory? todo bien por aquí, todo bien por aquí. ¿Cómo pasaron este weekend? Yo andaba por Miami, la pasé excelente. Saludos a Silvi, gracias por pasar este fin de semana conmigo. Fue un excelente reset y honestamente me quedé con las ganas y no me quería ir, así que ya te extraño mucho. Gracias por pasar este weekend conmigo. ¿Qué hicieron ustedes este weekend? Estamos en temporada de impuestos, so mis weekends están full de impuestos. Un mes más y acabamos. Estabas Sí, trabajando. ¿Y tú, Mari, qué andabas haciendo? yo estaba trabajando también, si se acuerdan que mis vacaciones ya las cogí, así que no puedo coger vacaciones Ok. otra vez. Pero Bueno, sí, dentro de prontito nos cogemos otra, nos cogemos otra. Pero sí, la pasé como quiera bien, tranquila, descansando y trabajando, así que está todo bien, está todo tranquilo. Y qué bueno que pero la pasaron pasaron súper muchísimas bien. cosas mientras estábamos gone, pasaron muchísimas cosas, ¿verdad que sí? Muchos temas candentes que queríamos discutir. Sí. Ujú, ujú, ujú. Así que con qué vamos a empezar, Mari, rompe tú, vamos a empezar, de qué quieres hablar Pues hoy? mira, ¿De qué quieren hablar hoy? esta semana está ocurriendo lo de Aleska Genesis. Un hombre con poder y dinero que por venganza ha usado la ley como su arma para atacarnos. En Estados Unidos él no puede hacernos nada, pero en México sí. Y como no puede tocar a mi hermana, me lo está haciendo a mí. Y no soy la primera mujer a la que le hace esto. Él lo ha hecho antes, porque está acostumbrado a jugar con la ley, acostumbrado a manipular el sistema, a usar sus influencias para destruir a las mujeres que lo desafían, porque él cree que el dinero lo puede todo. Hace un año cuando entré a México fui arrestada injustamente en la cárcel de Santa Marta. Pasé por un proceso legal, presenté mis pruebas y el juez determinó que yo era inocente. Me otorgaron libertad absoluta, pero reabrieron una orden de aprehensión por el mismo caso sin pruebas, a base de puras mentiras y me arrestaron nuevamente. Violaron la ley. Si la justicia ya había hablado, ¿cómo es posible que volvieran a privarme de mi libertad? Esto no es justicia, esto es abuso de poder y es violencia de género. Cuando me detuvieron, yo sentí terror, no solo por la injusticia que estaba viviendo, sino porque creí que me desaparecerían o que me matarían. En ese momento, lo mejor que podía pasarme era que realmente me estuviesen llevando a la cárcel de Santa Marta. Prefería mil veces ir a ese reclusorio, un lugar donde nadie quiere estar, antes de ser llevada a un destino desconocido. Y esa es la realidad de la justicia que estamos viviendo. Me arrebataron mi libertad, mi dignidad y mi tranquilidad. Fui víctima de un abuso de poder, de una estrategia fría y calculada para destruir mi imagen, mi estabilidad emocional, mi fuente de trabajo y, lo más importante, mi fe. Es difícil mantener la fe cuando las pruebas son tan grandes, pero creo en su palabra y sé que Dios no nos da pruebas que no podamos superar. Y hoy tengo en mis manos todas las pruebas que demuestran las irregularidades y el abuso de este proceso legal, pruebas que fueron entregadas a las personas pertinentes y que aún así fueron ignoradas. Mis derechos fueron pisoteados, me incomunicaron por horas, me trataron como una criminal, me expusieron al escarnio público y lo convirtieron en un espectáculo. Pero lo más doloroso es que esta no es solo mi historia. Ahí en esa cárcel, una mujer me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Nosotras no tenemos voz, pero tú sí. Aquí no están los culpables, aquí estamos las pendejas, las que no tenemos dinero, las que no tenemos poder y las que no tenemos contactos.
Si sales de aquí y te quedas callada, serás igual que ellos. Los verdaderos delincuentes están allá afuera. Esto para mí fue como un balde de agua fría porque ella tenía razón. ¿Qué clase de justicia es esta donde el dinero y el poder dictan quién es inocente y quién no? Donde las mujeres sin recursos son olvidadas tras unos muros de una cárcel mientras los verdaderos culpables están libres. Yo no sé cuántas de ellas son inocentes, pero sí sé que muchas jamás tuvieron la oportunidad de defenderse. Y si Dios me puso ahí, aunque haya sido por un día, fue para que viera con mis propios ojos lo que ellas vivían, para que escuchara sus voces y entendiera que esta lucha no es solo por mí, sino por todas aquellas mujeres que han sido silenciadas, violentadas, encerradas y olvidadas, por todas las que han sido perseguidas por no ceder ante el abuso. Por eso, hoy me planto aquí con una responsabilidad más grande que nunca, no solo para defenderme, sino para alzar la voz por todas. ¿Quién no tendría miedo de perder su libertad incluso con un amparo que lo protege? ¿Quién no temería un sistema donde el dinero inclina la balanza? ¿Cómo no tener miedo cuando incluso quienes deben defendernos prefieren callar? Pero por encima del miedo tengo fe, y la fe es más fuerte que el miedo. Hoy exijo justicia. No estoy con ustedes físicamente porque nada me garantiza mi seguridad, porque después de todo lo que he vivido necesito recuperarme, porque el sufrimiento ha sido grande, pero aún así no voy a quedarme callada. Si la justicia es verdadera, me guardará y me protegerá como el ser humano inocente que soy, porque no hay peor injusticia que un sistema que en vez de protegernos nos castiga. Exijo que se revisen las pruebas, que se respeten las leyes y que se haga justicia, no solamente por mí, sino por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de este sistema corrupto. Y hay una frase que me llama mucho la atención, que lo dijo Albert Einstein. Lo único que hace falta para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Y hoy yo elijo hacer algo. ¿Con miedo? Sí, pero con la determinación de que esta injusticia no quede impune, con la certeza de que Dios tiene un propósito y que su justicia siempre prevalece, porque sé que Él está conmigo y que no estoy sola. Hoy es mi historia, pero mañana puede ser la de otra mujer. Si nadie alza la voz, el abuso sigue, pero si lo hacemos juntas, nadie podrá callarnos. Que estamos con sentimientos encontrados, muchos sentimientos encontrados, porque la verdad es que sí queríamos, sí, la realidad es que queríamos, y digo queríamos porque la realidad es que hay mucha gente que piensa como yo y se unió para que la sacaran de la competencia, de la casa. Pero fue difícil el momento verla pues, saliendo de la casa y que pasara lo que pasó. Vamos a entrar en más detalles de eso para las personas que no sepan. Les iba a Eh, preguntar, para las personas que no saben quién es Aleska Génesis, ¿quién es Aleska Génesis? Aleska Génesis es la participante de la Casa de los Famosos, una de las participantes. Para los que siguen la Casa de los Famosos, pues tienen que saber quién es ella. Y la realidad es que hay mucha gente que sí estaba votando para evitar que, ¿verdad? Que ella que saliera, porque la realidad es que tú votas, pero es para salvar a quien tú quieres que se quede. Pero mucha gente pues se unió porque no querían que ella siguiera en la competencia. Em, y pues como jugadora, pienso que debió haber salido, pero cuando salí de la competencia, esa misma noche, pues la arrestan. Y pues es duro ver las imágenes que se vieron, porque a fin de cuentas, pues pasar uno se pone en los zapatos de la persona, ¿verdad? Y pasar por una situación como esa es impactante. Y muchas emociones en el mismo momento, en menos de ¿qué? 2 horas. O sea que es complicado, ¿verdad, Glory? Sí, porque es como que de momento estábamos celebrando su salida porque logramos el objetivo, bueno, logramos los que nos unimos en votaciones para lograr expulsarla de la casa, pero a la misma vez como que nos cortaron la celebración Quiero porque celebrar, pero no puedo. independientemente del juego, pues ella es un ser humano y verla salir y encontrarse con eso,
por muchas razones era complicado, y digo por muchas razones porque, número 1, se pone en tela de juicio el que ella la sacaron por las votaciones. Ujú. Rápido vienen unos que la apoyaban diciendo: "No, eso fue Telemundo que la sacó, que eso no fue por votaciones, era que la te". Entonces se pone en tela de juicio, la integridad de una competencia y la Sí, integridad de unas votaciones que son, manejadas y, pues, ¿cómo se dice? Protegida por unos abogados, Ujú. por algo, por una, pues, división legal. Entonces, pues, entra ese problema. Segundo, sabemos que estos participantes, o el que no sabe, estos participantes cuando salen de la casa no salen directos a su casa. Ellos pasan por un proceso de lo que lo llamamos la detoxificación del juego, porque ellos están tan aislados. Recuerden que cuando ellos van a entrar a esta competencia, ellos los aíslan por lo menos 1 o 2 semanas antes de empezar el reality, para que no tengan información del mundo exterior, que de eso también tengo que hablar, pero ya mismo. Y ya pues mismo. ella ya mismo, pero ella sale de esa competencia, ya de por sí sabemos que ellos pierden la noción del tiempo conforme van pasando las semanas, y al salir ella y encontrarse con ese impacto de realidad donde ella estaba siendo arrestada, yo no me quiero ni imaginar lo aturdida que ella debía estar, e independientemente de quién es Aleska Génesis en el juego, Ujú. que en el juego a mí no me gusta. Como persona, a lo mejor tampoco me va a gustar, pero, Ok. pero, pero no deja de dar un poquito de lástima ver la vulnerabilidad en un país que no es el de ella, con unas Mm. leyes que a lo mejor ella no conoce. Su familia no estaba allí. No había ningún tipo de protección de nadie que la cobijara en ese momento. Y en esa parte a mí me dio pena. Ujú. A mí me dio mucha lástima. No porque yo crea que ella no debe pasar su proceso legal si es que ella es culpable de los cargos. Pero en el momento, ella no estaba, ella estaba en la adrenalina del juego. Encima, ella como jugadora piensa que está fuerte. Y de momento se demuestra que no está tan fuerte como ella pensaba. La sacan, la expulsan. O sea, ya perdió la, la mentalidad de que yo estoy fuerte. Oh, no estoy fuerte, nada, me sacaron. Y encima la sacan y ahí mismo la arrestan. Eso a mí me dio mucha pena. Eso sí me dio pena, me dio pena. Sí. ¿Qué tú Yo piensas? pienso que ella ni tan siquiera se esperaba que ella iba a salir de la competencia, Ujú, especialmente porque el año pasado ella le había ido espectacularmente bien claro. en la competencia, y de momento pues verte que pues te estás, o sea, que te están sacando, yo creo que lo tomó por sorpresa. Y lo más, no quiero decir gracioso, pero fue un poquito gracioso, que fue cuando estaban en lo último, que solamente quedaba Caramelo y ella empezó a decir unas palabras a Caramelo como diciéndole: yo quiero decirte algo, quiero decirte que a ti te va a ir muy bien en la vida porque por tu corazón, a ti Sí. te va a ir muy bien. Es porque ella pensaba Ella no Ujú, sabía. que él era el que se iba. Ella ujú. estaba tan segura que ella se quedaba, que ella empezó a darle unas palabras de aliento a Caramelo, porque pues él las iba a necesitar. Entonces, pues yo creo que fue el shock de que la sacaran. Ella tiene unas empresas y creo que pues estos artistas se preparan, celebridades se preparan para estar ahí unas semanas específicas, una cantidad de semanas para, claro, recuperar la inversión que ellos hacen en todo el equipo y todas las cosas que se traen, más ellos tienen unos teams corriéndoles sus empresas y sus cosas, y pues deben estar unas semanas ahí para que por lo menos saquen la inversión de vuelta que hacen Ujú, para poder irse, ¿no? ujú. No es solamente eso, sino pues un poquito el ego y un poquito por los proyectos que ella me imagino que tenía en mente, de que a lo mejor ella hasta pensó que podía, aunque sea, llevarse uno de los premios y sacar una buena cantidad de ahí. Entonces creo que la tomó por sorpresa, y luego salir por sorpresa, y luego salir y encima verse en esa situación, pues es bastante avergonzante, diría yo. Ujú, ujú. Sí. ¿Qué tú piensas, Mari? Para mí fue bien impactante ver la reacción de ella cuando está saliendo de la cárcel, porque
toda la prensa estaba encima de ella y sin ninguna consideración, y ellos mismos estaban peleando como que no nos empuje, pero si Pero es ustedes la que, están ujú, empujando a ella y ella estaba completamente, los ojos se le iban para atrás, estaba completamente aturdida. Tú, ¿dónde está tu consideración, tu empatía por ese ser humano? Sí, claro que O sí, sea, porque está lo que estoy pasa viendo es la que saliendo. si persona. tú notas, Ujú. si tú notas en México, es bastante agresivo en cuestión de los paparazzi, en cuestión de la prensa. Si tú ves todos los videos de artistas y de situaciones como esta, ellos de verdad no son muy, No, para nada. y ellos son bastante agresivos, la prensa es bastante agresiva en cuestión de, porque pues para recibir Pero reacciones para tú y como prensa todo. estás pidiendo un respeto de que no me empujes, pero tú dónde está el respeto tú hacia esa persona que está Sí, saliendo, que se le ve que está aturdido, que lo estás aturdiendo sí. más, que sabes por la Ujú, situación que está pasando porque sabes el caso, pues entonces como que no ujú, tiene sentido que estés reclamando. Ok, te estás sí. acercando, te están empujando, quédate callado, o sea, haz las preguntas que tengas que hacer. Si te empujaron, pues Sí, mira, sí, te porque se pusieron a empujaron, pelear. Ajá. te estás Se pusieron a peleando pelear porque te entre ellos. empujaron, pero tú estás empujando a todo el mundo y tú estás empujando a la persona que está afectada. Pues no entiendo. Esa parte fue bien, para mí fue bien dura. Y verla con los ojos Bien, para atrás, total. para mí Sí. fue bien impactante porque uno te pones en la Y posición y dices, si no habrá comido, tiene que estar casi a punto Eso de pensé. desmayarse, Ujú. no habrá dormido, o sea, son muchas cosas, el sentimiento, todas las cosas emocionales, todas las cosas que te pasan por la mente, muchas cosas a la misma vez. no, encima, aparentemente a ella la llevaron a la misma cárcel que le habían llevado la primera vez que la habían arrestado, y cuando ella salió del estudio de Telemundo, ella le decía, me imagino que ellos a los fiscales o algo así, no sé, a la persona que la estaba llevando, él decía, no me pueden llevar a otro lugar, no me pueden llevar a otro Sí, sitio. Y pues estás en un país que no es el tuyo. no. Y, pues de verdad, estresante y preocupante. Pero entonces aquí es a lo que yo voy. ¿Cuánto es la necesidad o tu ambición de ganar dinero o competencia que tú te pusiste en esa situación? ¿Por qué tú te metiste a la boca del lobo? Sabiendo que había un caso en contra tuya, que sí, vamos a hablar de que había un amparo, está bien, pero tú misma, tu hermana misma, después que te arrestan, saca un comunicado o creo que era una entrevista, creo que era con Seriani, y dice que la persona que la acusa, que era su ex, el ex de su hermana, es una persona influyente porque son dueños de casinos que tienen contactos con él, no sé si eso se pueda decir, y que es una persona de poder. Entonces, con más razón, mira, a mí no me importa que yo tenga un amparo. ¿Qué voy a hacer yo allí donde yo sé que si es cierto que esta persona es influyente, hay una gran probabilidad de que en cuanto esa persona se entere que yo estoy en el país, mueva todos los contactos? Vamos a partir de la premisa que Que fue se va a su enterar. hermana quien dijo que es su hermana quien dijo que él es una persona influyente. Entonces, con más razón, ¿qué precio tiene tu libertad? ¿Qué precio tiene? Porque si te llegaron al precio para tú meterte en esa casa, tiene que haber sido un precio muy alto para tú exponerte de esa manera. O simplemente que tomaste una mala decisión. No necesariamente que el precio haya sido muy alto, simplemente te quisiste arriesgar. O que confiaste también, porque pues, lo que se decía era lo de los abogados, que el abogado le había recomendado que sí que se podía, pero que ese amparo había que renovarlo. Pues, le tocaba a él. Ella no podía hacerlo porque ella no estaba, ¿me entiendes? No estaba disponible para hacerlo, eso le tocaba a los abogados, que eran casualmente los abogados anteriores, no son los mismos de ahora. O sea que sí había un conflicto en cuestión a eso. Y si confiaste, pues confiaste Porque lo que en pasa es que esto. ese abogado no fue un abogado que ella contrató, fue un abogado que supuestamente un artista, no sé si era Vicente Fernández, no sé quién era, uno de los Fernández, creo que fue la persona
que le dio ese abogado a ella, la conectó para que le consiguiera ese amparo. Pero antes de ella ir, eso son cosas que son tan serias que antes de tú ir tienes que tener como la confirmación en documentos de que en efecto eso está, y hasta traértelo contigo en tus paquetes. Tener esa hoja que diga, yo tengo este amparo que me cobija hasta el 2026 Por o eso el 2027. asunto era que sí tenía el amparo, y lo que se decía era que, digo lo que se decía porque es lo que he visto en las noticias y eso, que el amparo se le vencía en ese tiempo. Por eso es que ellos no habían ido a buscarla antes. Como que todo el mundo dijo, pero entonces fue que Telemundo como que dice, la vendió, se las dio. No, y ahora porque eso si es lo que están realmente, alegando sus hermanas. Se la puso en bandeja de plata. ajá, pero realmente no, porque si Fiscalía le iba a buscar cuando le tocara. Si ellos no pueden oponerse a la ley, o sea, me tienes que dejar Eso estar pensé con una yo, orden porque de las cateo, personas punto. pusieron todo esto, las personas empezaron a decir, por eso fue que la sacaron, porque ya Telemundo sabía. Si eso se hubiese vencido el día que fuera, la fiscalía se va a aparecer va a mandar al canal igual lo mismo, un emplazamiento, y les va a decir, nosotros tenemos que buscar a esta persona porque ya esto se venció, y Eso eso es va lo por que yo creo. encima de Telemundo. Entonces, Telemundo no iba a hacer todo este show para Exacto. sacarla por esto. Ujú. Simple y sencillamente, pues, y tampoco pienso que la fiscalía iba a esperar a que ella saliera de la competencia para ir a recoger. Entiendo yo que ahí es donde está la cosa, está un poquito rara, porque ellos esperaron que ella saliera. Ellos iban a esperar hasta que ella se quedara hasta lo último. Se ve un poco raro que eso se venció ahí mismo, esa misma semana, ese mismo día. Porque ¿cómo es posible que la vayan a buscar exactamente cuando ella salió de la competencia? Es un poquito raro, porque ellos estaban esperando a ver, entonces si ella ganaba, le iban a arrestar en el día que ganó. O sea, No, no porque hace si, sentido eso para mí. no, porque si ya ellos saben que que ella está en proceso de nominación, deja que termine el Eso proceso. fue lo que yo pienso que hicieron. Si ella no era la que se iba a salir, pues entonces tenemos que entrar a buscarla con una orden, ¿me Exacto. entiendes? Eso fue lo que Porque yo pensé. ahí es donde viene la diferencia. Podemos esperar a que ella salga. Si no sale para esta nominación, pues entonces la tenemos que recoger. Yo creo que ella sabía que le iban a arrestar porque hay audios donde ella como que sí sabía que ella la iban a arrestar cuando saliera. Yo creo que ella se lo huelía. Bueno, porque ella de sabía que ella sabía ella que tenía la sabía. orden. Ella Pero sabía que again, tenía esa orden. es las malas decisiones todavía. Yo no voy a entender cómo ella aceptó y escuché una periodista decir, y tiene toda la razón, te ponía a pensar todo, con quien ella se involucra, con la gente que ella se involucra, con la gente que estas muchachas, porque están hablando de las hermanas y de ella. ¿Cómo tú escoges las personas con las que tú te involucras y con las que tú tienes relaciones? Porque, por ejemplo, estaban hablando de que ella siempre dice que todas las cosas que le acusan son mentiras, que por ejemplo, lo de la brujería de Nicky Jam, que eso fue que la amiga le engañó y ella pues le siguió el juego, pero que era mentira. Entonces, si eso es verdad, partiendo de la premisa, y yo estoy hablando con Mari esto, partiendo de la premisa que le vamos a creer, ¿por qué escogiste esa amiga? ¿Qué clase de amiga, qué clase de proceso tú tienes de escoger a tus amigas, que tú escogiste esa amiga que te llevó a hacer eso y que te traicionó de esa manera? Entonces, ahí es que yo empiezo la toma de decisiones de ella con respecto a las personas con las cuales ellas se involucran, y yo estoy hablando en plural porque creo que las hermanas están en el mismo problema. Sí. Wow, ustedes tienen de verdad un problema de escoger con las personas con las que ustedes se involucran y tienen relaciones. Porque es que tiene un novio que la acusa de que ella era una prepago. Tiene El la amiga que exnovio. supuestamente pues la llevó a hacer esa brujería porque no era brujería, era un juego, y la expuso. Ahora la hermana era la novia de este hombre que las está acusando de robo. Entonces, todas esas eso es muy repetitivo, como que demasiadas circunstancias, demasiados escenarios donde tú eres la persona en común en todas esas situaciones. Entonces, el problema Casualmente. eres tú. Ujú. El problema eres tú. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tú estás escogiendo esas situaciones? ¿Por qué tú siempre tienes un precio? Es lo que se ve desde afuera. Yo no sé. Ujú. Yo creo que la tentación de
el dinero, en este caso, no sabemos cuánto Telemundo le ofreció y por lo que yo sé y por lo que ustedes me han dicho, ellos les pagan por semanas, ¿no? Cada semana que vayas Sí, sobreviviendo, sí. te van pagando una cantidad. No sé si cada semana que sobrevivas también te pagan más cantidad, pero me imagino que pues la oferta era bastante jugosa para ella rechazarla. Y las empresas que ella tiene, que si los perfumes, por lo que sé, creo que ustedes mencionaron que ahora ya tiene como unos productos de brillo. Brillos. Ella, Unas cremas. lo que vi el año pasado, que ella tenía como una línea de trajes de baños. Entonces, pues todas estas empresas se nutren de su exposición televisiva, de su exposición en los medios. Entonces, es una oferta difícil de rechazar porque yo siento que ella pensó, si ya yo llegué a la final, si no me equivoco, ella llegó a la final la primera vez, ¿no? La Llegó cuarta, bastante fue la lejos. cuarta. Se Sí, fue la noche bastante anterior. cerca. Claro, estaba bastante cerca. Pues lo que uno puede pensar es, esta segunda vez puede ser que llegue pues sea una de las De tres. la No sé si, finalista. yo creo que este año lo van a Y hacer también eso, 3 premios, ¿no? Por Creo lo que que sí. vi. Creo Pues que sí. entonces ella decía, de seguro me puedo llevar uno de los premios y de Ujú. seguro, ella estaba confiadísima de que se iba a pasar, por eso estaba confiadísima, o sea, habría comportándose dicho, como se estaba entonces comportando. todo el dinero que ella se iba a estar ganando semana por semana, más lo que si se iba a llevar uno de los premios, me imagino ella pensó, es mucho dinero para rechazar, pero es lo que estaba hablando con ustedes anteriormente o más temprano, que no todo dinero es buen dinero. En este caso, esto Exactamente. es algo que había que resolver antes de entrar aquí, porque siento que las cosas no le salieron como ella pensaba. En este caso, todo el dinero que ella hizo se le puede ir en abogados y en hospedaje y todas estas cosas ahora en México, porque no conocemos las leyes, no conocemos cómo funcionan las cosas acá, no sé quién la va a amparar para efectos de abogados y todo eso. Yo creo que ahora quizás por el caso puede ser que ya le terminen sacando igual dinero, pues por la atención publicitaria que le está dando, ¿no? Y creo que la gente ha tomado una actitud pues, de tenerle compasión Ujú. y de apoyarla, que me ha Claro. sorprendido bastante eso también, pero Ujú. puede ser que a la larga esto como quiera la ayude, pero de todas maneras creo que fue un poquito, y yo también entiendo que si ella tiene muchas empresas y muchas cosas que está trabajando, ella entendía que eso la estaban parando y pues se fue pensando pues me voy, hago el dinero que tenga que hacer y resuelvo después, sin pensar que pues esto verdaderamente iba a terminar en esta situación. Yo no creo que si ella verdaderamente sabía que esto podía pasar, ella hubiese ido o se Es hubiese que arriesgado. ella lo sabía. Ujú. Entonces, mira lo que está pasando ahora. Ahora el juez determinó que ella tiene que estar 90 días. Lo mismo iba a decir. En México, la hermana, creo que por lo que escuché, tuvo que alquilar un apartamento para tenerla ahí porque ella tiene que tener un domicilio Registrado. establecido donde ella se vaya a quedar por 90 días. Entonces, ¿qué pasa? Y Ella es le retuvieron el residente de los pasaporte. Estados Unidos. Ella tiene residencia en los Estados Unidos. Y ella no puede estar fuera de los Estados Unidos más de 180 días porque eso pone en riesgo su residencia. Entonces, vamos a calcular. Ella lleva aproximadamente de 4 a 6 semanas. Ella estuvo 4 semanas en la competencia, o 5. Más o menos vamos a suponer que ella llegó 2 semanas antes a México. O sea, ella está bien cerca de estar a los 180 En el días borde. fuera de los Estados Unidos. Encima, si a ella la declaran culpable, que verdad, ojalá si ella no cometió ese delito no sea así. Ella le pueden revocar su residencia por lo que yo escuché. Entonces, eso es un precio muy alto de pagar cuando tú vienes de un país como Venezuela, que la gente está saliendo de allá por el problema político, que no es como que tú dices, pues yo me voy para atrás para mi país y olvídate. No, 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 no. Su situación es muy, muy peculiar. Exacto. Entonces, ¿qué tanto tú estás dispuesto a arriesgar por una competencia? Y encima me parece, digo, y pues claro, negocios son negocios, pero yo, qué sé yo, los productores de Telemundo es que no tienen corazón, esos productores de la Casa de los Famosos no tienen corazón, esa gente no tiene corazón porque yo no me atrevería, yo como productora, sabiendo el problema que esa muchacha tiene, porque eso es de conocimiento.
ni ofrecerle ese proyecto. Ah, no, pero Pero ellos no ahora les decir mismo, que no importa. tiene las corazón televisoras no porque les quien importa. pero no necesariamente, porque quienes le pagaron la fianza a ella el año Eso pasado sí, fue Telemundo. eso sí. Cuando a ella la Cuando ella llegó, pues arrestaron el claro, año porque ella estaba pasado. confirmada. Bueno, Sí, pero pero esto si es tú, porque son pero ella negocios. Esto no es, puede, Mari, pero esto no ellos es. pueden alegar, decir, tú incumpliste el contrato, resuélvete tú como puedas porque nunca llegaste, nunca pudiste, No, ¿me pero entiendes? esto porque es un negocio y a ellos les convenía que ella estuviera en la casa, pues porque ellos Claro, tienen una gente y unos participantes que ellos traen porque ellos entienden que estos participantes les van a traer un rating. Entonces, Ajá. todas las personas que ellos traen es un negocio. ujú, Claro, les convenía Yo cubriendo pagar la lo que marca. sea que iban a pagar, a lo mejor fue una cantidad muy pequeña muy para auspiciadores. ellos, para poderla tener en la casa. Y la realidad es Exacto. que la inversión de tener a Aleska en la casa era excelente porque sí trajo un rating y trajo toda la gente. Ella tiene un following bastante heavy, bastante fuerte, más el que creó estando en la casa. Entonces sí fue un buen negocio que ellos le pagaran. Ellos como televisora, como dije, pues cuentan con una gente que ellos traen y apuestan por esos jugadores, entendiendo que ellos van a traer un grupo, van a traer un público, ¿no? Y una audiencia. Entonces, pues claro, si lo que tienes que pagar son 2 o 3 miles de dólares para resolver el asunto y poderla Claro. tener jugando, pues Claro, claro, es un dan, pero es un como dandy negocio lo vas a dando. hacer, pero no es porque ellos sean humanitarios, es porque es un negocio. Bueno, es un dandy Mari. dando, pero realmente pues, tampoco malos no son, porque pudieron haber tomado otra decisión, ¿sabes? Y así Exacto. como yo lo Oye, veo. Yo no creo en ninguna televisora tener ningún tipo de no sé. sentimiento, eso es un negocio. Sí. Tanto así, aquí Y vamos. más Telemundo. Ajá, tanto así que Mari, tú, porque yo sé que Vicky no le gusta mucho la competencia, no la sigue tanto como nosotras dos. Pero en cuestión Eso del dice, juego, eso dice. Iba a decir algo, pero pues no quería eso interrumpir, dice. pero bien. No, dime, Yo dime. tengo mis cosas que me gustan, tengo mis cosas de la competencia que sí me interesan, pero pues creo que más o menos había explicado así por encimita que los jugadores de este año no tengo esa conexión con los jugadores y lo he mirado, he tratado de Yo tengo un buscarla. team. ¿Ah? Yo tengo un team. No Entonces, los tengo mis jugadores de este props, pero año, yo y tengo un acuérdate team. pues que empezamos con la situación de que no había un puertorriqueño en la casa, que pues eso fue lo que discutimos, ¿no? Sí. Mis problemas siempre con Telemundo como televisora, que pues ahora por lo que estoy diciendo Mariela, que entiende que yo no creo que esa gente son humanitarios o nada, eso es un negocio y ellos al contrario les encantan todas estas Bueno, controversias pero porque es esa lo es que mi les trae rating. opinión, esa es mi opinión. Igual Claro, pero que entonces pues ustedes tienen sabemos su opinión en otras claro, cosas, por eso te digo ¿verdad? que pues, Esa es mi por manera de eso. pensar y ver las cosas. Por eso, pero entonces, por eso digo, pues yo tengo pues mi opinión con respecto a Telemundo y también acuérdense que al final de todo, cuando estamos viendo, por ejemplo, los posicionamientos, aunque hay un entretenimiento en la negatividad, hay un entretenimiento en la negatividad, sigue siendo un juego donde las estrategias, si te pones a pensar, son maquiavélicas, son para tratar de romper a las personas, romper su espíritu, romperlo psicológicamente. Y se les Y pasa pues la sí, mano, se les va la mano. hay una toxicidad. Sí están los juegos que pues para tú ganar ciertos derechos o para poder, pues sí, pues compites en unos juegos, pero quizás esa sea la única parte de todo esto que sea positivo, todo lo demás tiene que ser tóxico para tú poder moverte hacia adelante, tiene Pero que de ser eso se tóxico trata los para reality shows y esto ha eso. sido Entonces, por pues años, no en esa solamente parte, pues, Telemundo, en los reality claro, shows de Estados Unidos es exactamente lo mismo y a veces por hasta eso, peor. por eso. Pero Y la entonces, por gente lo sigue mismo, yendo, la gente sigue viéndolo y la gente sigue aceptando contratos. O sea, tú también estás aceptando un contrato de algo que tú sabes que va a suceder, de tú eso lo sabes cómo entiendo, pero manejan juegos. por lo mismo, No solamente son decía que víctimas tampoco. pero por lo mismo, pues ciertas personas no gustamos de eso, porque si te pones a pensar, sí, Ujú, uno puede mirarlo un poquito, pero ya como que envolverte y ser súper ujú, fanático de algo que sabes que tiene que, todo el fondo y la base de todo es quién es más tóxico para poder ganar y quién ujú. más estratégico, pues sí, son cositas que uno, pues, verdaderamente yo quiero estar viendo esto todos los días, quiero que esto sea mi hobby, quiero que esto sea
Pues son cositas que pues uno no necesariamente. Yo tuve mi tiempo de ver mi reality también y todo, pero luego uno descubre ciertas cosas y dice, esto no es algo pues que yo quiero estar consumiendo todos los días. Sí. Pero no es que lo odie completamente, es que pues no encuentro hasta el momento conexión con los jugadores que están y hay ciertas personas que honestamente me disgustan muchísimo, no encuentro que deben ser apoyadas en lo absoluto, deben ser sacadas, la gente que es abusiva verbalmente o es tóxico a un nivel de abuso, no deben participar en la competencia. Las cosas son un balance y hay que jugar y hay que ser un poquito, hay que tener un poquito de todo, pero ya hay cosas que a veces se pasan y hay insultos que pues las personas no deben participar de eso, pero eso es todo, o sea, no es que estoy completamente en desacuerdo. Yo lo que quiero decir es, por ejemplo, y volviendo al caso de Aleska Génesis, en la competencia como juego, a mí no me gustó que a ellos le dijeran lo que pasó con ella, porque yo creo que si ya ellos están aislados de la realidad, no había necesidad de Telemundo o de la producción de decirle a ellos lo que pasó con ella, porque, pues, ¿para qué? Ya ella salió de la competencia, ya ella se fue de la casa, move on. Lo que está pasando afuera no tiene nada que ver con ello, pero Pero ¿quién lo claro, trajo? es Su papi incluirle Adame, el morbo, más es tóxico de los incluirle... tóxicos. ¿Quién lo eh, trajo? Papi Adame. Entonces eh, yo pienso, no, no, yo no, 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 también, espérate. No, 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 pero Que la producción, después que ella salió al otro día, le avisaron a los jugadores que ella había sido arrestada. No había necesidad de que la producción trajera esa información de afuera de la casa a adentro de la casa. ¿Para qué? Si eso, pues porque hace buena televisión. Volvemos a lo mismo, Telemundo, con lo que da rating, para verle la cara a la nena que le dijo, la insultó, ¿cómo se llama? Manelik, Manel, y verles las caras, a ver, es todo televisión, es todo cosas que hacen buena televisión, porque todos estaban ahí para ver qué cara hacía Adame, que fue el que le sacó los crímenes, qué cara hacía Manelik, para ver, es televisión, es todo nada más ese momento viral de verle las caras para que ellos supieran y claro, afectar la energía de la casa, porque pues tenemos a él que para mí está haciendo un show, el que era el novio de ella ahora en la casa, Luca, pues verle la cara a él ahí, que está haciendo, que está todo el triste. mundo que sabía ni que le ella ha era fake. importado, ni le ha importado. Chica, es un El tipo está en show. un Pero viaje. entonces Total, a pero lo para mismo. verle la cara que él Mira haciendo cómo son las así, cosas, que cuando pasó lo que ellos le dijeron, que había pasado lo de Aleska, que la habían arrestado y todo lo demás, la primera que salió diciendo, Laura, dijo, me da mucha tristeza que esté pasando esto, yo pongo a disposición a mis abogados, al servicio de ella, para lo que ella necesite. Y Lupillo, que se decía ser el amigo y el más, él dijo, o sea, él no dijo nada. Él absolutamente, pero o por sea, eso es que era bueno una traerlo, reacción, Mari, ni porque Lucas ahí tú ves estaba las en el viaje reacciones de de la vida. todos. Exacto, por Pero eso. por eso es que era bueno traerlo, porque así ves las Claro, reacciones de todos claro que y eso sí. también hace buena televisión. Ya O- hoy, ya hoy Y él se ese mismo desconectó un día, poquito del amor que tenía por ella porque él no, decía, yo la quiso, yo siempre me llevé y con eso que la ella, quiere todo en como una pasado. hermana, y eso no, que la quiere ella como una dijo, hermana. él dijo, yo la quiero y me La encantaba jugar quise, con ella, y la quise mucho. Y como que él mismo se corrigió y dijo, y la quise mucho, pero pues, quise ya. se desconectó de Pues ella. claro, porque pues, sigue siendo estrategia. Imagen, No, imagen, porque lo que él mencionó fue a Nacho, diciendo que lo estaba haciendo por el show de Nacho. Lupe. Porque, claro, porque quiere que los fanáticos de Nacho voten por él. Es una Claro. conveniencia. Sabe que no hay nada Pero que reimpuesto, convenga, reimpuesto. no sabe que Pero no hay nada que convenga de los fanáticos de Aleska que vayan a votar por él. Eso no va a pasar, al claro, contrario. claro que sí. Pero Pero también, Mari, lo otro que yo quería traer era que hay personas que estaban diciendo, y no sé qué piensan ustedes de esto, que estaban diciendo que lo del posicionamiento, Manelik le había traído a Aleska me dijo de lo todo. de sus crímenes y todo eso. Entonces ella le dijo a Manelik, y tú que sales con
y todo eso. Porque Entonces, estuviste. Ujú. entonces la gente dice, por eso fue que la arrestaron, porque al tú mencionar eso, no te puedes estar metiendo y atacando gente del bajo mundo en la televisión, porque ellos movieron sus palancas y entonces hicieron que la fueran a buscar por lo que Aleska había dicho en el posicionamiento y le había dicho a Manelik, que Manelik se junta con gente del bajo mundo. Yo no conozco a Manelik, no sé su carrera, no sé qué se dedica, no sé Es nada, que no tiene nada que ver pero porque pues, ya venía corriendo, por eso, ya eso pero había por eso es lo que quería pasado. preguntarles, eso quería Ya había preguntarles. pasado. Antes de entrar ella ¿Qué ya piensan sabía que le iban a ustedes? buscar. Por eso quería preguntarles, ¿qué piensan ustedes de eso? Porque la gente está diciendo, eso es culpa de Manelik, que por ella decirle, por esos insultos que se dieron, y por ella decirle, y tú que salías con un, porque no sé si puedo decir esa palabra, y Ajá. tú Está que bien, salías pero con, pues te entonces, entendimos. ¿ustedes creen que eso tuvo que ver? Yo no creo. Pero es que no tiene sentido, porque ya sabemos que Aleska sí sabía que la que Que la tenía iban a que le arrestar. iban a arrestar, Ok, ella sí lo sabía. O sea, no tiene nada de sentido. O sea, que no tiene que ver nada con el bajo mundo no, y la gente con la que se junta Manelik. no, porque ya estaba la orden, ya esa orden estaba, esa orden de arresto estaba y ella sabía que tenía un amparo. ¿Por qué tenías un amparo? Porque sabías que había una orden. Porque si tú no sabes que hay una orden, ¿por qué tendrías que tener un amparo para esa orden? Entonces ya tú sabías lo que había y estabas Entonces, otra cosa preparándote que quería para que eso no preguntar. pasara. ¿Me entiendes? So, no tiene nada que ver. Ujú. Otra gente también estaba diciendo que ellos no debieron permitir, en eso estoy más o menos de acuerdo, no debieron permitir que se mencionara los crímenes pasados, en este caso cuando lo trajo Adame, los crímenes pasados de ellos, que si ya eso había, que en el caso de ella, que el haber traído eso de nuevo, el haberlo mencionado, fue lo que provocó que se revolcara todo eso. Vamos a recordar. Por eso, solamente quería hacer esta pregunta. Sí, pero vamos a recordar que Adame no lo trajo porque él lo quiso traer. Adame lo trajo porque se pusieron a preguntarle Sí, Laura, Laura señorita a Laura él le y él pues lo preguntó. dijo. Entonces, eh, ¿ustedes creen que ella debió hacer una cláusula como parte de su contrato, poner, ok, en esta casa no quiero que me mencionen nada del crimen, de lo que pasó? Debió haber puesto una cláusula, igual que estoy segura que señorita Laura la puso, porque cuando él le trajo las cosas, él le trajo unas cuantas cosas a señorita Laura que tiene una lista bastante heavy Larga. de cosas, No de cosas hablemos que de se la le pueden señora, por traer. favor. Entonces, en el caso de ella, pues como que le tiraron más a lo que le está pasando con Aleska y las cosas que ella, y pues las cosas, sus esqueletos, como quien dice. Entonces, Ajá. ¿ustedes creen que es verdad que ella debió haber hecho una cláusula para que no se mencionaran las cosas que pasaron en con anterioridad y que el haber mencionado eso, porque eso es otra cosa que la gente estaba comentando, el haber mencionado eso los revolcó e hizo que esta gente se pusieran a rebuscar y entonces la arrestaran? Yo pienso que no deben haber cláusulas en cuestión a eso, porque ha habido muchas Es un cosas ahí. reality. Sí, hay muchas cosas que son válidas. Y en el año pasado pasó lo de Revolú de que querían hacer ver bueno, que querían hacer ver, no, él realmente estaba atacando a las mujeres. Y aún Ujú. así lo dejaron. Y entonces muchas mujeres lo defendieron, muchas mujeres dentro de la casa lo defendieron, no, que él no está haciendo eso y lo estaba haciendo. Y habían cosas que no se debían haber hecho y este año también lo están haciendo y aún así la producción lo permite. So, no creo que en este caso traer cosas de afuera como decir golpe bajo no sea válido, Ajá, porque hay muchas ok. otras cosas que son mucho más fuertes que se están permitiendo y por qué no dejar que un golpe bajo, que realmente son cosas que tú estás viviendo afuera, que realmente quien dijo que no se podía fue Lupillo y el primero que lo hace es él. Ok. Entonces es como que él quiere poner Entonces, esa orden de nada que de nadie, no esto, puedes traer nada de afuera, pero Chito, el primero que lo hace eres tú. O sea, que es válido para uno y no válido para otro. O sea, hay que ser justo si vas a ser entonces, justo. ustedes Si no, piensan que esto que se simple y tiren con todo. sencillamente fue que esto le iba a caer a ella el 20 Le de iba todas a caer. maneras, lo Sí, mencionaran o lo mencionaran, Le Maneli iba a lo caer. dijera, no lo dijera,
pasara lo de posicionamiento o no pasara, Ujú. como quiera le iba a caer esto a ella. Claro Ya que sí. venía, Okay. Ya venía. venía. Okay. Un Ya poquito venía antes, un porque, poquito más después, iba a caer como quiera. porque tú te Antes ¿Y estarías ustedes preparando. creen que Telemundo en este caso tenía que ver con esto o no? Yo no creo, No, yo yo no no. creo. Yo no No. creo, ellos simplemente tienen que acatar, o sea, Es que, vamos a suponer que la recogieron ese día, pues porque da la casualidad que salió eliminada, ya el amparo se había vencido. ¿Qué va a hacer Telemundo? Telemundo tiene que dejarlos entrar porque si vamos a suponer que ella no hubiese salido ese día y van a tener que dársela, ya estaban ahí. Ellos de ahí no se iban a mover sin ella. Ellos le pues, esperaron a ver si ya era eliminada y de casualidad pues fue la eliminada, ¿verdad? No de casualidad porque todo el mundo se unió, pero volvemos. ¿Por qué Telemundo tendría algo que ver si tú misma te estás preparando con un amparo para que no te arresten? Pues es que ya tú sabes que te van a arrestar. ¿Por qué entonces Telemundo tendría algo que ver? Ya tú te estás preparando. O sea, ya ahí no hay nadie que tenga que ver, sin nada más que tú, que tomaste la decisión de meterte ahí sabiendo que no podías viajar a México. Así, no hay otro culpable. no El debiste, culpable no eres te tú viste porque ti. tomaste una mala decisión sabiéndolo y arriesgándote. Es lo que es. Bueno, pues Es hasta práctico. aquí hemos hablado bastante del caso de Aleska Génesis. De verdad que, pues, aparte de su figura como competidora en la competencia, su parte y su vida personal es completamente diferente. Le deseamos que salga lo mejor de esta situación y que si ella no es culpable, que se haga justicia y que ella, pues pueda demostrarlo y pues salir de esta situación tan difícil. Nunca aquí le vamos a desear nada malo a ningún participante ni a nadie. Así que vamos a partir desde, pues como siempre decimos, desde el punto del respeto y de la comprensión y ponernos ahí si fuera nuestro familiar en un país ajeno, en un Claro. país donde no podemos ir porque también tenemos riesgo de que nos arresten, por ejemplo, sus hermanas. Quisiéramos que esto se resolviera pronto y de la mejor manera posible. Así que deseamos lo mejor a Aleska Génesis, ¿verdad? Independientemente que no nos guste como competidora, esperamos que todo esto se resuelva. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo y pues déjenos en los comentarios qué piensan ustedes de esta situación. ¿Piensan Claro ustedes que sí. que la sacaron o que Telemundo la sacó pues para poder cumplir con la ley? ¿Piensan ustedes que fue correcto que Telemundo le anunciara a los participantes la situación que había pasado fuera de la casa? Déjenos saber en los comentarios y gracias por estar aquí. Claro, y también yo Gracias. quería agregar antes de que nos vayamos, quería decir que nos sirva esto de lección, que siempre tenemos que asegurarnos antes de ir a otro país, cualquier situación que nosotros tengamos legal, que nos aseguremos que las cosas están claras. No todo dinero es buen dinero, no toda oportunidad es buena oportunidad, si nos va a costar la libertad. Entonces hay que siempre respetar las leyes y si algo pasó, todo se puede resolver, pero tenemos que estar seguros que tenemos esas cosas en orden. También quería decir que lo mismo que ella dijo, que nosotros no nos sentimos muy mal de lo que ella está pasando y que claro, nos gustaría que se resolviera y que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ok. Bueno, hasta un próximo video. Gracias. Bye. La Bye. quiero.